Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Muñoz Leal, consejero certificado en adicciones, facilitador de cursos y talleres vivenciales, y de igual forma estoy impartiendo conferencias con temas de adicciones, familia, relaciones y todo tipo de temas de desarrollo humano. También soy director del Centro de Tratamiento y Prevención de Adicciones Guerreros en Acción, que trabaja específicamente con un tratamiento de tipo residencial, donde ofrecemos desintoxicación y rehabilitación, reinserción social, entre otras cosas. Pues hoy quiero compartir contigo el tema, el impacto de las adicciones en la familia. Primeramente, hablar de las adicciones es un tema para muchos, pues, un tema un poco complicado, porque pues la adicción no es otra cosa más que la psicosomatización de una emoción o un sentimiento. Está considerada la adicción como una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud establece, por ejemplo, que el alcoholismo es una enfermedad. Eh, la Asociación Interamericana de Psiquiatría establece que se trata de una enfermedad mental, pero el doctor Carl Jung hace referencia a diferentes tipos de adicciones como una enfermedad espiritual. Luego entonces, en algunos grupos de autoayuda se considera que la adicción es una enfermedad que tiene tres fases: es física, es mental y es espiritual. Entonces, el, el problema de la adicción tiene que ver con un problema de compulsión, de obsesión, de muchas características. Entonces te decía que es la psicosomatización de una conducta o emoción, pero en algunos casos creemos que esta se derivó precisamente por cosas que se vivieron en algún momento en la vida, como las heridas primarias, como son el rechazo, el abandono, la humillación, el, la traición y la injusticia. Y de alguna manera esas heridas se infiltraron desde la concepción, incluso desde la concepción hasta la edad de 5 años. Posteriormente se convirtieron, estas heridas se fueron convirtiendo en patrones de conductas o crearon patrones de conductas que nos hacen actuar de manera automática constantemente con ciertas actitudes, ¿no? Y la adicción pues no es otra cosa más que la manera de evadir una realidad, la manera de anestesiarme cuando algo no me gusta, ¿sí? Cuando siento dolor, cuando empiezo a sufrir por una situación que no me agrada, entonces voy a buscar una manera de evadir esa realidad. ¿Y cómo lo voy a evadir? Con una conducta que a la postre se va a convertir en una adicción. Y tenemos adicciones como a sustancias, alcohol, cigarro, nicotina, que son drogas legales, pero también tenemos drogas ilegales, ¿no? Como otras sustancias, la marihuana, la cocaína, los opiáceos, tenemos las metafetaminas, ¿sí? Algo que está muy de moda actualmente y que lo están consumiendo muchas personas de diferentes edades, lo que es el hielo o el cristal, o la cocaína también en piedra, el crack, o otras cosas, ¿no? Drogas que se están creando, o solventes, ¿no? Drogas solventes o cualquier otro tipo de drogas. Entonces, el uso de estas sustancias, te decía, son para tratar de evadir una realidad que no me gusta, y una manera de evadirla pues es anestesiarme con una sustancia. Otra situación que también produce adicción son las conductas, ¿no? Muchas veces puedo ser adicto a tener razón,
adicto a una conducta, adicto a deprimirme, pues me puedo ser un hombre neurótico. La neurosis se convierte también en una necesidad muchas veces para un ser humano, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Hay conductas a redes sociales, conductas a la tecnología, la ludopatía, que es la conducta a los juegos, los comedores compulsivos que se vuelven adictos a los carbohidratos, a la comida, pero no precisamente a la comida, sino a las azúcares, a los carbohidratos que consume a través de una comida. Entonces se ha demostrado que el azúcar pues es algo que crea una adicción en el ser humano. Y bueno, ¿cómo impacta la adicción en la familia? Eso es lo que vamos a compartir hoy. Pero antes de compartirte, primero te quiero, de cómo impacta la adicción en una familia, quiero compartirte también cuáles son las características de un adicto, ¿no? Un elemento que impresiona considerablemente a los expertos que han trabajado con personas distintas, ¿no? Que tienen cualquier tipo de adicción, son las características o formas de ser de los adictos en general. Y bueno, vamos a hablar de algunas de las características. Una característica del adicto es la negación. Un síntoma que va a presentar el adicto es que siempre o normalmente va a estar negando que tenga dificultades con una sustancia como droga, alcohol, entre otras cosas. Algunas frases típicas que va a usar un adicto son: yo solo puedo salir de esto, yo no soy como fulano, el hijo de doña fulana, el hijo de don fulano, yo puedo solo, yo lo controlo, fulano sí es un drogadicto, yo no, yo sé controlarme, dense cuenta que llevo tanto tiempo sin tomarme una copa, puedo estar mucho tiempo, tomo de vez en cuando, solamente lo hago para divertirme, solamente lo hago en tal fecha, los fines de semana, por ejemplo, cuando voy a un paseo, a una fiesta. Entonces, este tipo de frases normalmente son las que escucha la familia, ¿sí? La familia. Y también la familia incluso utiliza estas frases para esconder la enfermedad del familiar adicto, el problema que se está viviendo. Por ejemplo, muchas veces la familia cae en la idea de hacerse ilusiones de que su familiar no es adicto. Es decir, el adicto niega la enfermedad, pero también la familia muchas veces niega la enfermedad del adicto. Y de alguna manera esto lo hace por el impacto que está causando el adicto. Otra característica que muestra un adicto es que el autoengaño. Constantemente está cayendo en las mentiras que se cuenta a sí mismo. La persona se cuenta historias y se promete una y mil veces que será la última vez, por ejemplo, que se droga, que será la última vez que se emborracha, que tiene fuerza de voluntad para dejar un trago o una sustancia. Entonces, el drogadicto se droga para prometerse que no se va a volver a drogar, por ejemplo. Luego, puede parecer algo paradójico, pero hay mucho de verdad en este mecanismo de autoengaño del adicto. Es decir, bebo para prometerme que no voy a volver a beber. Otra característica que muestra el adicto es el victimicismo. El adicto siempre está siendo víctima o de sus emociones o de la gente, de las personas, de las situaciones, de las circunstancias. Entonces esta es una fase que llega posterior a la negación. El adicto en algunos momentos pues acepta sus dificultades frente a la droga, frente al alcohol, pero comienza a responsabilizar a los demás de que son culpables de su problema, ¿sí? Es decir, yo bebo por esto, bebo por aquello, me drogo por esto, me drogo por aquello.
Por ejemplo, muchas veces se cuenta la historia de que es que mi papá no estuvo ahí, es que mi papá no me amó, es que mi mamá no me dio un abrazo, es que me desatendieron, cuando viví esta situación, papá no estaba ahí, mamá no estaba ahí para defenderme, porque hubo algún abuso sexual, por ejemplo, y mamá no estuvo ahí para defenderme, papá no estuvo ahí para defenderme, y por culpa de ellos el día de hoy yo me drogo, el día de hoy me alcoholizo y cosas así, ¿no? Cosas así se va a seguir contando, ¿no? Por ejemplo, no encuentro trabajo, por eso bebo, por eso me drogo, porque no tengo suerte, porque es el destino que me tocó, porque no tuve un hogar, porque no tuve una familia funcional, porque me pegaban mucho cuando era niño. Todos estos hechos a lo mejor son ciertos, a lo mejor son verdaderos, pero el drogadicto o el adicto los utiliza como una excusa perfecta para no hacerse cargo de su enfermedad, para no hacerse cargo de su problema, para no enfrentar su realidad y justificarse constantemente, ¿no? Y también le sirve como una forma de manipular a los demás, haciendo pasar por una víctima de la gente, de los demás, de las circunstancias, de la vida, bueno, hasta víctimas de Dios, de muchas cosas. Otra característica que tiene el adicto es que es experto en la manipulación. La manipulación es una herramienta, un arma básica con la que él cuenta para poder controlar a la familia principalmente. El adicto sabe muy bien cuáles son los puntos débiles de la familia, de cada uno de los miembros de la familia, papá, mamá, hermanos, esposa, hijos. Entonces, al conocer estos puntos, los manipula perfectamente, ¿sí? Es decir, constantemente está chantajeando a la familia para conseguir lo que quiere, para consumir droga, para consumir alcohol. Entonces, el familiar tiene que tener una actitud siempre de atención, es decir, estar atento y preguntarse qué está buscando con la propuesta o acción que plantea en este momento. Porque el adicto, porque a lo mejor el familiar no le ayuda realmente al adicto cuando cae en su chantaje, cuando cae en la manipulación. Entonces, por ejemplo, no va muchas veces por ver feliz al hijo, por ver feliz al esposo, ¿cómo se llama? Al familiar, pues X, porque es adicto a una sustancia, por verlos feliz, pues muchas veces se cae en la idea de resolverle la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el padre de un adicto, de un hombre que ya es casado, que tiene una familia, pues muchas veces lo que hace es resolverle sus problemas con los hijos al adicto, ¿sí? Con los hijos al adicto. ¿Por qué? Porque pues ya cayó en la manipulación de que yo no puedo, no tengo trabajo, no consigo esto, no tengo suerte, ayúdame, tú me puedes ayudar, es tu responsabilidad y cosas así. Otra característica es el deseo irresistible por la sustancia o la conducta, ¿no? El adicto solo tiene una idea en su cabeza, es la de volver a drogarse. ¿Cómo, cuándo y dónde va a consumir de nuevo? Entonces, varios autores le llaman a este tipo de conducta compulsión. Es decir, es una fuerza que te empuja, que te impulsa a conseguir la sustancia o a realizar la conducta que te produce adicción. Es un deseo irresistible. Por ejemplo, en este asunto del tema del deseo irresistible por la droga, pues también tiene mucho que ver la familia, ¿no? Porque pues muchas veces la familia pues entra en la creencia de que tal vez esta persona va a tener la fuerza de voluntad para resolver y bueno,
y como que no le presta mucho interés, ¿no? A querer ayudarlos, no le presta mucho interés, y luego entonces pues como que van permitiendo que vaya cada vez tocando más fondo. Otra conducta, otra característica que tiene el adicto es que es mitómano. La mitomanía se vuelve una característica importante, en el adicto. Mentir, pues es algo que completamente normal para el adicto. Hace parte de su mundo la mentira, tiene relación con lo que decía, con lo que te comentaba anteriormente, ¿no? El autoengaño. Llega al punto de decirse mentira hasta sí mismo, decir, ya no voy a, ahora sí voy a hacer esto o ya no lo voy a hacer, y siempre está contándose historias. Es decir, no solamente tiene la capacidad de mentirle a la gente, sino que se miente a sí mismo constantemente. Entonces, la mitomanía es una característica, una de las características que tiene el adicto para estar sumergido en su mundo de adicción. ¿Cómo impacta la conducta del adicto en la familia? En el libro de Alcohólicos Anónimos hay un tema específico que se llama la familia después. Entonces, ahí algo dice, por ejemplo, que detrás de un adicto o detrás de un alcohólico hay un neurótico en potencia. Dice que convivir por muchos años con un adicto, pues vuelve neurótico a cualquier esposa, hija o madre. Luego entonces, detrás del adicto va a haber una familia enferma, va a haber otra familia adicta. Es decir, el adicto a la sustancia tiene una familia adicta a él, ¿sí? Adicta al adicto. El adicto puede ser adicto al alcohol o a las drogas, y la familia es adicta a la persona. Entonces se crea la idea de que necesito que me necesites, como que se vuelve el rescatista, el salvador del adicto. Entonces la familia crea una dependencia también en el adicto, en la persona adicta. La esposa se vuelve codependiente, los hijos codependientes, la madre, el padre se vuelven codependientes, incluso los hermanos, de tal suerte que ya no viven su propia vida, sino empiezan a vivir la vida del adicto, a cuidarlo, a protegerlo, a andarlo buscando en los bares, en los puntos donde venden droga, para que no le ocurra nada al adicto. Entonces dejan de vivir su propia vida para estar pendiente de las necesidades del adicto, y este impacto que se crea en la familia, pues es una situación donde la familia pierde su identidad, pierde su propio objetivo, pierde la propia esencia de cada ser humano, se pierde la propia esencia de cada ser humano para estar pendiente de la necesidad del enfermo, de drogadicción o de alcoholismo o de cualquier otra conducta adictiva. Entonces, este es un impacto muy fuerte, ¿no?, que se crea en la familia, la dependencia, pues, o la codependencia. Eso es otra cosa, repito, que la necesidad de ser necesitado, ¿sí? Necesito que me necesites. Entonces muchas veces la esposa del adicto deja de ser la esposa para convertirse en la enfermera, en la doctora, en la mamá, ¿sí? El adicto se convierte en una carga para la esposa, para los hijos. El adicto muchas veces pasa de ser esposo a convertirse en el hijo mayor de la esposa, de la mujer, en el hermano mayor de los hijos y cosas así. O sea, juega un rol que realmente está fuera de contexto de la realidad que requiere vivir. Entonces, esas son las situaciones que se viven en el mundo de la adicción. Otro impacto que se crea en la familia también es que normalmente el adicto pues va a generar o a crear hijos que más tarde pues van a ser adictos. Van a ser adictos, y no necesariamente a una sustancia. A veces se crea una repulsión a la sustancia,
pero se vuelven adictos al trabajo, adictos a una conducta. Entonces se van creando cadenas con esta situación de las adicciones que después son muy complicados, son muy difíciles de romper. Entonces detrás de un adicto, repito, va a haber otros adictos, ¿sí? Por ejemplo, detrás de un padre golpeador va a haber una hija maltratada, que cuando sea esposa, pues va a ver como algo normal que la mujer sea maltratada, ¿sí? Detrás de una esposa sumisa, pues a lo mejor hay una hija que empieza a tener una situación de rechazo a la figura masculina, y se van a crear conductas que van a hacer que la persona vaya perdiendo su propia esencia, su objetivo en la vida. Entonces, hay muchos impactos, repito, que se crean en la familia. Entonces, el impacto que causan las adicciones en la familia, pues es algo que se tiene que revisar, o que requiere revisarse el día de hoy, porque, insisto, el problema fundamental de las adicciones muchas veces se crea en la propia familia. Si en la familia no se resuelve, no se empieza a jugar un rol de límites en una conducta entre padres con hijos, entre esposas con esposos, entre la propia familia, entonces las relaciones se vuelven complicadas, las relaciones se vuelven destructivas, se vuelven tóxicas, y en esas relaciones destructivas, tóxicas, va a haber un cúmulo de problemas adictivos, de adicciones. Entonces, repito, la familia tiene que jugar su propio rol, tiene que jugar un rol y de límites, de poner límites, pues, entre mi mundo, tu mundo y nuestro mundo. En todas las relaciones requiere haber esos tres tipos de esferas: mi mundo, tu mundo y nuestro mundo, ¿sí? No puedes tú invadir mi mundo, ni yo puedo invadir tu propio mundo. Si no hay una limitación en esto, pues entonces se pierde la propia esencia de la individualidad, pues, de la persona, cuando no se puede marcar este límite. Y luego entonces se entra en una relación tóxica, insisto, ¿no? Una relación invasiva, una relación codependiente, una relación de control, de manipulación, y de ahí, repito, vienen los chantajes y vienen otras cosas que se requieren revisar. Entonces, el adicto, insisto, tiene esas características que la familia tiene que tener bien presente, que el adicto, incluso en proceso de recuperación, tiene que tener presente, porque cuando el adicto se da cuenta de que está tocando, o de que ya tocó fondo en cuanto al consumo, a la realización de una conducta, pues y busca la ayuda a través de los grupos de autoayuda, los centros de tratamiento, las iglesias, o cualquier otra sociedad que le permita encontrarse, reencontrarse y trabajar con su adicción, pues requiere tener bien presente que si no se hace consciente de su realidad, que si no se hace consciente de su propia realidad, va a estar recayendo constantemente, va a estar cayendo siempre en las conductas o en las adicciones que lo llevaron a tocar fondo. Entonces, una de las cosas que nos van a ayudar en la prevención de recaídas es que el individuo esté bien consciente de su realidad. Dice el 5º capítulo del libro grande del programa Alcohólicos Anónimos: rara vez vamos a ver fracasar a una persona que ha seguido concienzudamente este camino. Los únicos que no se van a poder recuperar son aquellos individuos que no quieren o no pueden entregarse de lleno a este sencillo programa. La adicción, te decía hace un momento, la adicción es el resultado de la psicosomatización de una conducta o emoción, pero la influencia para llegar a este grado, pues también lo tiene que ver en el propio ámbito de desarrollo. Por ejemplo, dice el doctor Carl Jung en una carta que le envía al cofundador del programa Alcohólicos Anónimos, que la vehemencia por una sustancia equivale a la necesidad de integración. Luego entonces,
El adicto es una persona desintegrada. El adicto es una persona desintegrada, tiene problemas de integración, tiene problemas de adaptación, tiene problemas de encajar en un núcleo, en una sociedad, en una familia, en una iglesia, en un trabajo o en el ambiente escolar o donde sea. Siempre se le va a complicar encajar porque va a cumplir dos maneras de relacionarse. Una, o se vuelve sumiso ante los demás o quiere controlar a los demás, ¿sí? Quiere corregir al mundo, quiere cambiar al mundo desde su propia óptica, y cuando no lo logra, cuando no logra acomodar los escenarios, cuando no logra acomodar el espectáculo, las luces y el libreto de todos los miembros de la familia, pues va a convertirse en una persona resentida, y el resentimiento pues es el ofensor número uno, es algo que se va a crear constantemente para no hacerse cargo de su realidad, para no hacerse responsable de sus acciones y para seguir culpando al mundo. Entonces la culpa lo va a llevar a un sinnúmero de situaciones, ¿no? La culpa hacia los demás, el culpar a los demás o el culparse a sí mismo, pues también lo van a llevar a un montón de cosas. Entonces es un tema bien profundo, que hoy te comento a grosso modo. Entonces, si la familia está consciente de que hay un impacto del adicto en su propia vida, si la familia está consciente de esta realidad, entonces va a poder afrontar y va a poder apoyar al adicto. Entonces, fíjate, el problema de la adicción tiene solución. Claro que tiene solución. El adicto primero tiene que aceptar que tiene un problema, tiene que buscar ayuda ante ese problema, tiene que trabajar con su propia persona, hacer una introspección, una revisión profunda de su propio ser, ¿sí? Y incluso entrar en una dinámica de catarsis, de aceptación de la realidad, y buscar que después de haber tocado fondo, pues tiene que buscar a toda costa la forma de ir hacia arriba, ¿no? Porque cuando ya se tocó fondo, pues ya no hay manera de ir más abajo. Entonces, para eso están los grupos de autoayudas, Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, las clínicas de rehabilitación, los centros de tratamiento y prevención de adicciones, los grupos de autoayuda, de Alcohólicos Anónimos tradicionales, de 24 horas, de cuarto y quinto paso, y todos los grupos donde se pueda trabajar la conducta adictiva o la adicción a una sustancia, pueden ser una base fundamental para empezar a caminar hacia adelante y no retroceder, para no estancarte, porque el día de hoy el adicto pasa por ese proceso precisamente para poder resolver su problema y poder convertirse en una persona que pueda servir a su universo, que pueda servir al mundo en el que él se ha metido, y poder rescatar a los demás. Eso es lo importante de esto, porque si no hubiera habido una persona con cáncer que se haya dado cuenta de su realidad, no hubieran surgido los grupos de autoayuda para resolver el problema del cáncer. ¿Sí? Si hoy existen grupos de autoayuda de todas las enfermedades, de VIH, esclerosis múltiples, de diabetes, de todo. Entonces el alcoholismo, la drogadicción, que también están consideradas como enfermedades, también tienen grupos de autoayuda, y tú puedes acudir a cualquiera de ellos. Uno de esos pues es el Centro de Tratamiento y Prevención de Adicciones, Guerreros en Acción, en donde estamos a tus órdenes para apoyarte en lo que se requiera. Muchas gracias, fue un honor para mí saludarte, fue un honor para mí estar contigo. Recuerda, yo me llamo Juan Carlos Muñoz Leal, soy consejero en adicciones, soy director del Centro de Tratamiento y Prevención de Adicciones, Guerreros en Acción, y estoy a tu servicio. Hasta la próxima.